Bien, son las 10 de la mañana con 4 minutos. Les decíamos que Tania Madriaga va a ser quien va a reemplazar a Rodrigo Rojas en la vicepresidencia de la convención. Vamos al contacto inmediatamente con lo que está ocurriendo allá en la convención. Escuchamos al vicepresidente, Jaime Baza. Lo que ocurrió este fin de semana. El sábado había sido una jornada hermosa, maravillosa, de una cuenta pública simultánea, presentada en distintas ciudades con ocasión de los 2 meses de la Convención Constitucional. Hicimos un despliegue en Viña del Mar, en Santiago, en Talca, en Copiapó, en Punta Arenas, en Temuco, en fin, dando cuenta de lo que han sido estos 2 días, estos 2 meses de trabajo. Y claro, todo se ha visto empañado, ¿verdad?, con esta revelación del fin de semana de lo que aconteció con Rodrigo Rojas. En primer lugar, ciertamente lamentar la situación que está ocurriendo. Yo creo que es importante hacer una distinción, ¿verdad?, separar la dimensión personal, la dimensión institucional. Son cosas distintas. En términos personales, ciertamente empatizamos con el dolor que esto está causando, ¿verdad?, en la ciudadanía, en primer lugar, en los familiares de personas que efectivamente tienen cáncer y que han visto en Rodrigo también un apoyo en su momento. Empatizar también con él, que seguramente está pasando un momento muy difícil, pero en términos institucionales nos parece que las cosas son distintas. Aquí no va a haber defensas corporativas. Vamos a iniciar todos los procedimientos internos y externos necesarios, primero para develar toda la verdad, para tener plena certeza respecto de qué es lo que efectivamente ha estado ocurriendo, y además para hacer el esfuerzo de restituir la confianza de la ciudadanía en sus constituyentes como representantes de la voluntad popular. Uno de los principales afectados, ¿verdad?, con esta situación es precisamente la representación. Y creemos que es muy importante hacer el máximo ejercicio, el máximo esfuerzo posible por recuperar la confianza, la fe pública en la representación de la constituyente. Vamos a iniciar, como les decía, los canales internos. Entregaremos los antecedentes al Comité de Ética una vez que este esté constituido. Estamos analizando con los abogados de la constituyente las otras medidas eventualmente complementarias en materia de responsabilidad civil, en materia de responsabilidad penal, y como se dijo en la declaración de ayer, en cuanto podamos, la constituyente, la mesa, va a poner todos los antecedentes que tengamos a nuestra disposición, a disposición de los organismos responsables respectivos, sea Ministerio Público, ¿verdad?, sea la instancia que sea. Pero creemos que hay que hacer el máximo esfuerzo de transparencia, de probidad y de recuperar la confianza de la fe pública, ¿verdad?, depositada en sus representantes. ¿Esto afecta públicamente la postura de la Convención frente a la mentira, vicepresidente, sobre todo porque se van a discutir temas importantes como la salud? ¿Podría él participar en estos temas? Por lo pronto, efectivamente, estamos en un proceso de discusión reglamentaria. Parte de esas deliberaciones contemplan precisamente las causales de renuncia de un constituyente. Creemos desde esa perspectiva que la discusión en torno al reglamento general, al reglamento permanente de la constituyente, nos va a permitir también dar luces respecto de cuáles pueden ser los pasos a seguir. Aquí no hay canales de destitución. No es buena idea tampoco que entre pares exista la posibilidad de que nos destituyamos recíprocamente, pero sí tiene que haber una salida institucional, por ejemplo, regulando, como está en la propuesta de reglamento, la posibilidad de renuncia y la posibilidad de reemplazo, que es uno de los vacíos que tiene actualmente la Constitución. Por lo pronto, Rodrigo Rojas ya ha renunciado a su vicepresidencia adjunta en la mesa. Hay un mecanismo de suplencia, entonces probablemente ese mecanismo operará prontamente durante los próximos días, pero sí esperamos que la discusión del reglamento nos pueda dar elementos para llenar ese vacío y eventualmente habilitar las condiciones para una renuncia. ¿Cuánto podría tardar esta discusión? ¿Cuánto podría tardar? La programación, el cronograma que tenemos contemplado para la deliberación del reglamento contempla el trabajo en las próximas 3 semanas. Entre hoy día, mañana y el miércoles, si no me equivoco, están deliberando los distintos colectivos, ¿verdad?, en torno a las propuestas reglamentarias, y el pleno de la constituyente ya está convocado para el día jueves y viernes. Este jueves y viernes vamos a deliberar por primera vez en el pleno los distintos contenidos de reglamentos, tanto el reglamento general como el reglamento de ética, las propuestas reglamentarias en materia de participación ciudadana, de derechos humanos, y esa discusión se dará en general este jueves y viernes. Y luego iniciará un proceso para la formulación de indicaciones, ¿verdad?, de propuestas de reformas concretas que van a ser presentadas durante la próxima semana y votadas también durante la próxima semana.
da cuenta de esta persona podría pero no, discutir temas importantes como de salud. ¿El reglamento puede hablar sobre salida y reemplazo? ¿Tiene una reforma? Hay una propuesta en el reglamento general que, si no me equivoco, es el artículo 27, que contempla la posibilidad de que un constituyente renuncie y contempla efectivamente la posibilidad de que esa renuncia sea colmada, ¿verdad? Que sea sustituido. No quisiera referirme expresamente a cuál es el mecanismo, porque es una norma que todavía no existe, es solo una propuesta, pero sí puedo decir que durante estos días, que estaba previsto de antes, ¿verdad? Pero sí puedo contestar que durante estos días, como estaba previsto, se va a discutir la propuesta de renuncia que estaba prevista de antes, ¿verdad? Con su mecanismo de reemplazo. ¿Ratificaría una decisión del TC sobre la no nos renuncia? hablemos uno encima de otro, perdón. Vamos a uno y después volvemos acá. ¿Se tiene alguna idea de cómo se puede hacer el reemplazo en caso de él renuncie como convencional? Bueno, El Congreso existe con los pactos, ¿cómo sería acá? Bueno, ese es el punto que contestaba recién. No quisiera entrar en el detalle de la propuesta de norma que contempla el reglamento, porque algo que podría perfectamente bien cambiar durante esta semana o durante la próxima. Nada de lo que se ha discutido últimamente tiene carácter definitivo, porque la última palabra la tiene el Pleno. Pero mientras no haya una decisión del Pleno respecto del reglamento, no quisiera decirlo. Lo que sí puedo contestar es que el borrador de reglamento propone efectivamente la posibilidad de renuncia, propone un mecanismo de reemplazo, pero ambas propuestas están todavía siendo sometidas a deliberación del Pleno. Perdón, ¿había una pregunta por acá, señorita? Sí, no, básicamente lo mismo que preguntó el colega. Perfecto, perdón. Perdón. Hay una pregunta. ¿Él ha expresado a la mesa la intención de efectivamente dejar o renunciar al cargo? Porque hasta el momento solo ha renunciado a la vicepresidencia. Entiendo que no. Yo no he hablado con él personalmente recientemente. Solo tengo la certeza, ¿verdad?, de su intención, que ya se materializó, de renunciar a la mesa directiva, a la mesa ampliada, pero no tengo noticias respecto de su intención de renunciar a la constituyente. Perdón, vamos en orden. Yo le tenía una preguntita. Si es necesaria una reforma constitucional para habilitar la posibilidad de que un constituyente renuncie. Bueno, la normativa actualmente aplicable a las y los constituyentes efectivamente homologa o asemeja nuestro estatuto jurídico al estatuto jurídico de parlamentarios y parlamentarias. Y efectivamente esta es una discusión que se ha dado muchas veces antes. Los parlamentarios tampoco pueden renunciar. Hay una hipótesis, hay una causal por ahí de salud incompatible, ¿verdad?, por razones de salud, que tiene que ser calificada por el Tribunal Constitucional previo a la renuncia. Ese es un escenario. Si se sigue ese camino, hay que aplicar esas reglas, ¿verdad? El escenario del reglamento es un escenario distinto, porque el reglamento estaría contemplando, ¿verdad?, en el borrador al menos que nosotras conocemos, una causal, una posibilidad para que un constituyente renuncie, ¿verdad?, donde esa renuncia es calificada por el Pleno de la Constituyente, no por el Tribunal Constitucional, sino que por el Pleno, y contempla un mecanismo de reemplazo, que es un poco otro de los vacíos que tiene la norma constitucional, porque si se produce una vacancia en el Parlamento respecto a un escaño independiente, ese escaño no es reemplazado. Pero acá en el borrador de reglamento, sobre el cual no quiero hablar tanto en detalle porque es solamente un borrador, se están contemplando los tres elementos: que se renuncie, la calificación de esa renuncia por el Pleno y un mecanismo de reemplazo. Vicepresidente, respecto a la declaración de patrimonio, Si se sigue ese camino, ¿se necesitaría una reforma constitucional? Si se sigue el camino constitucional, hay que aplicar las reglas constitucionales. Yo creo que si se sigue el camino del reglamento, basta con la aprobación del reglamento, porque son las normas que rigen el funcionamiento interno. ¿Cómo impacta el hecho de que él haya declarado en su declaración de patrimonio el hecho de tener una deuda por quimioterapias? ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo impacta? ¿Se arriesga acciones legales, judiciales? No sabría decirlo con certeza. Hasta donde yo sé, yo soy abogado, pero no soy especialista en todas las materias. Hasta donde yo sé, la declaración de interés y patrimonio busca garantizar la mayor transparencia posible respecto del patrimonio de una persona, de un funcionario, de un candidato, tanto de sus haberes como de sus deberes. En este caso, entiendo que hay una deuda hospitalaria declarada. Esa deuda hospitalaria tiene un impacto efectivo sobre el patrimonio y es una deuda hospitalaria por razones de salud. Ahora, claro, ¿cuál es la razón de salud que se invoca? Si eso es causal suficiente o no para dar por legal o para cuestionar la legalidad
de la declaración. Yo creo que eso es algo sobre lo cual debería pronunciarse los organismos respectivos. Nosotras, como constituyentes, lo único que podemos hacer por ahora es recabar la información, tener la mayor información posible, darle garantía de transparencia a la ciudadanía de que aquí no van a haber defensas corporativas y entregar esa información a los organismos que correspondan, sea la Contraloría, sea el Ministerio Público, según corresponda. En ese sentido, ¿cómo evalúa el control de daño respecto de la opinión de la ciudadanía en la constituyente a raíz de este hecho que protagoniza uno de sus miembros, Rodrigo Rojas? Bueno, es lamentable, ciertamente. La constituyente lleva 2 meses muy intensos. Hemos trabajado, creo yo, a un ritmo muy interesante. Por eso empezaba este punto de prensa dando cuenta de cómo el sábado estábamos rindiendo cuenta al país de manera simultánea, de manera descentralizada, con toda la mesa ampliada, desplegada a lo largo del país. Y claro, nos hemos enfrentado a muchas dificultades del proceso. Hay dificultades que vienen de afuera, ¿verdad? Desde hostigamientos, persecuciones por redes sociales, amenazas, pero también sabemos que hay problemas que vienen desde dentro por los errores que nosotros mismos hemos cometido, ¿verdad? La primera semana reconocimos los errores que cometimos, por ejemplo, ese miércoles 7 de julio, y por errores como este, ¿verdad? Que ciertamente van debilitando la forma en la que la constituyente funciona. Pero yo quiero ser muy claro y quiero ser muy clara. Si nos vamos a tomar en serio que las personas pasan y las instituciones quedan y que lo realmente importante del Estado de Derecho es que las instituciones funcionen, entonces dejemos que las instituciones funcionen, que se aclaren las responsabilidades que puedan haber en este caso, dejemos que el resto de la Convención Constitucional pueda seguir adelante con su trabajo, porque tenemos esta semana y estas próximas 2 o 3 semanas tenemos mucho trabajo vinculado a la discusión y aprobación del reglamento, y dejemos las responsabilidades asociadas al caso de Rodrigo Rojas en el convencional Rodrigo Rojas, que efectivamente se hagan las investigaciones en términos de ética, de legalidad, de probidad, de transparencia necesarias, y si tiene que responder más allá de su renuncia a la vicepresidencia, pues tendrá que responder. Vicepresidente, muy en concreto, se supone que el reglamento entraría en vigencia a fin de mes. ¿Eso significa que por lo menos hasta fin de mes Rodrigo se mantendría en su cargo? No podría contestar esa pregunta con certeza. El reglamento efectivamente va a empezar a regir una vez que sea aprobado plenamente, pero recordemos que también está el camino constitucional que establece las normas legalmente vigentes, actualmente vigentes, y no sabría decir con certeza si ese camino se va a utilizar o no, porque como digo, hay muchas investigaciones que van a estar en curso y que tenemos que esperar qué es lo que va a pasar con ellas. Muy cortito, ¿la convención acataría la decisión del TC en caso de una eventual renuncia? ¿Acatarían ustedes ese fallo, digamos? Bueno, es norma vigente, el derecho vigente tiene que ser respetado por todas y todos, y ciertamente nosotros estamos sometidos también a la legalidad vigente en el país. Bueno, la última, un par más. ¿Sí? ¿Cómo afectaría a la convención? Se habla, ya hay algunas acusaciones de rifas que habría hecho el constituyente bajo este llamado a tener una lucha contra el cáncer. ¿Cómo afecta eso y si eso también estaría visto dentro de la propuesta de ética para sancionarse en caso de que se acuse estafa?